Eh, Hola, cordial saludo. Mi nombre es Edna Rocío Cleves Perdomo. El día de hoy le vamos a hablar sobre la fase 2 de riegos y drenajes. Siguiente, porfa. La información pues, que vamos a brindar es sobre la finca del lote 2 que cuenta con un cultivo de naranja de la variedad de Tangelo. Está ubicada en la vereda Las Ceibas en el departamento del Huila, ubicada en el municipio de Palermo. Siguiente. Bueno, como tal, las características del municipio es que el municipio se encuentra situado a 1030 metros sobre el nivel del mar y la vereda Las Ceibas está situada a 800 metros sobre el nivel del mar, lo que hace que sea un clima más cálido y húmedo. A mano derecha podemos observar satelitalmente la localización de la finca y del municipio. Siguiente, por favor. Podemos encontrar que entre las coordenadas geográficas está la finca situada en una latitud de 2.815 grados norte y una longitud de menos 75.510 grados. Como podemos ver aquí, está pues las coordenadas geográficas en geolocalización, perdón. Siguiente. Bueno, a continuación vamos a presentar los datos agroclimáticos. En cuanto a la temperatura, podemos encontrar que los meses con menor grados son los meses de marzo y mayo, con marzo con 23.04 y mayo con 23.03. Y con mayor temperatura encontramos agosto con 23.76 y septiembre con 24.38. Siguiente, por favor. En cuanto a los datos de precipitación, podemos encontrar unos datos que nos los brinda la estación de Volcán. Encontramos que los meses con menor precipitación son los de julio y agosto. Julio con uno de 39.5 y agosto con 43.7. Y de mayor precipitación encontramos marzo con una precipitación de 274.7 y noviembre de 263.2. Siguiente, por favor. Adicional a eso, con la fuente de abastecimiento de agua y las características que tiene la finca, encontramos que la principal fuente de abastecimiento hídrico de la vereda como tal es esto del agua de nacedero. Sin embargo, también en periodos de sequía pues, se puede encontrar de que las personas utilizan el agua de una finca, la utilizan ya sea para riego o incluso para las diferentes actividades que llevan a cabo en la finca. Las características del agua de nacederos, entre las principales características está que es baja en sólidos disueltos, y suele tener normalmente un pH de 7, lo que la hace cercana al neutro, y esto pues indica que es apto para el consumo humano. Siguiente. Ya continúa mi compañera. Listo. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Lorena Rubiano Lozada y hoy les voy a hablar sobre el manejo y el desarrollo fenológico del cultivo. Entonces, como tenemos en cuenta el sistema de riego que se le implanta al cultivo, en este caso, requiere mucha agua en el proceso de la germinación, en el de cosecha y maduración, porque es donde empieza a formar el fruto. Entonces, se ve el desarrollo y el análisis sobre cada uno de los crecimientos de la planta. Siguiente, por favor. La profundidad radicular, entonces, esta varía según el tipo de suelo. De acuerdo al estudio del suelo y al análisis del suelo, nos permite tener en cuenta que alcanzaría el 1.5 y 2.5 metros de profundidad la raíz, ¿sí? Y las primeras raíces que se encontrarían en la planta serían entre 50 y 70 centímetros del suelo. Esto nos permite el buen desarrollo radicular con base al análisis de suelo. De acuerdo a la densidad de siembra, entonces se pretenden sembrar 600 árboles en una hectárea con un espaciamiento de 5 por 5, lo que esto permite una adecuada circulación de aire, buena luz, acceso a agua y lo más importante es que la planta puede y logra adquirir mayor los nutrientes. Siguiente, por favor. El coeficiente del cultivo en este caso, bueno, según Allende del 2006, nos dice que durante la fase inicial, los 5 primeros meses necesita un 0,65. En la fase productiva, que son los 3 meses, necesita 0,60 y ya en la fase final, dura 2 meses, necesita 0,65, aún teniendo en cuenta que va a tener una cobertura vegetal del 50% en el árbol. Esa fertilización orgánica, de acuerdo a la finca, entonces se pretende con cada uno de los residuos y desechos de los mismos residuos vegetales. Entonces se aplicaría la cáscara de cacao, la cáscara de yuca, todos los desechos que se pueden adquirir de este mismo cultivo para el desarrollo y la fertilización de este cultivo. Entonces, lo que nos permite obtener una mayor nutrición y, de acuerdo al sistema de riego, nos permite que adquiera mayor los nutrientes de cada una de las plantas. Siguiente.
Bueno. Hola, muy buenas, espero que estén muy bien. Mi nombre es Jonathan Calderón Silva y en el día de hoy les voy a hablar un poco sobre el análisis del suelo y la textura del suelo. Entonces acá tenemos un breve análisis del suelo que es el del Laboratorio Agroambiental de la Corporación Universitaria del Huila, donde tenemos el contacto del propietario y por ende la textura del suelo en arena, arcilla y limo. Siguiente. Como le mencioné hace un momento, tenemos la arcilla, la arena y el limo en porcentajes de 7,2, en arenas de 76,87 y en limos de 16,11. Con base a una fórmula podemos calcular la capacidad de campo, de la humedad de la capacidad de campo, y el punto de marchite es, en este caso, la humedad de capacidad de campo nos indica que es de 8,95 y el punto de marchite es de 4,86. Esta textura nos dice el triángulo de la textura, que es un suelo arenoso franco o franco arenoso. Y acá en el triángulo de textura nos podemos identificar. En la densidad aparente nos indica que es de 1,6 gramos por metro cuadrado. Siguiente, por favor. La velocidad de infiltración básica. La velocidad de infiltración mide cómo el suelo puede abastecer agua. Cuando el suelo está seco, la velocidad es mucho más rápida. Más sin embargo, al ya el suelo estar un poco más o menos, la velocidad se vuelve constante. En los tipos de suelos arenosos francos, la velocidad de infiltración es de 20 a 30 milímetros por hora. Y en la profundidad efectiva de este tipo de suelos, en este caso, es de 60 a 90 centímetros. Esto permite que la planta tenga un mayor desarrollo radicular y mayor absorción de nutrientes. Compañera Mayuli. Hola, qué pena, me había caído un poquito el internet. Buenas tardes para todos, mi nombre es María Sofía Cabiel Gómez. En la lámina neta, aquí ella ayuda a saber la cantidad de agua que necesita la planta, qué cantidad de agua es aprovechable, cómo se utiliza. Más que todo, ella se encarga del avance hídrico del agua en la planta, en donde la humedad, como lo decía el compañero, es de 8,95 y ya de agua aprovechable, gracias a la operación que se hizo, a base de esta fórmula, ya obtenemos un volumen de 980,51 metros cuadrados por hectárea. Así más o menos encontramos una lámina neta de 49,9 milímetros. Siguiente. Bueno, aquí en temporalización esto se sacó a base de los datos que se tuvieron de la finca sobre el estudio de la naranja, cambiando o poniendo la latitud y longitud de la finca, en donde nos basamos del 0 al 10 para obtener o saber unos datos de cómo era la temperatura mensual en el cultivo de la naranja. Entonces, al hacer ese ejercicio, nos encontramos que la longitud y la latitud de la finca nos dio exactamente en el punto 3, en donde esa fila es la temperatura en la que llega la finca mensualmente, que son datos que se obtuvieron desde el 2010 hasta el 2024, encontrando que pues la finca tiene de enero a 8,5 a diciembre de 8,5. Varía en algunos meses de 8,2 y en febrero ya de 7,6. Siguiente. En esta, prácticamente, ya en esta parte de la EVA Planey, es cuando tomamos la temperatura, lo que explicaba la compañera anterior. Ella al hacer ese ejercicio, bueno, hacer el ejercicio de la temperatura, ella viene que automáticamente, digamos, por medio de unas operaciones que se hizo en Excel, nos tomó temperatura de enero a diciembre, también nos dio mensual y nos dio temperatura diaria de cada mes, en donde pues el cultivo de naranja ha tenido esta temperatura en la finca de Palermo. Mi nombre es Jacqueline Vera Monroy. Les voy a explicar un poco acerca de evapotranspiración del cultivo de la naranja. De acuerdo a los datos obtenidos anteriormente sobre la evapotranspiración del cultivo, digamos, de milímetros mensuales, esto, así como nombró la compañera Angie,
el coeficiente del cultivo depende, digamos, de la etapa del crecimiento y de acuerdo a eso, se saca, digamos, en la etapa inicial, en la fase productiva y en la final, ciertos números. Como digamos, 0,5 y 0,60 y 0,65, dependiendo, digamos, de la duración de cada una de esas etapas. Digamos, la frecuencia de riego, ya, digamos, acá tomamos la lámina neta, la evapotranspiración por milímetro, digamos, del cultivo. Eso, digamos, al hacer la división, esto nos da la frecuencia de riego, ya sea en días, días del mes y frecuencia de días. Por ejemplo, digamos, en el mes de enero, se deben hacer un riego 15 días, digamos, en el mes de enero. Y así sucesivamente para cada uno de los meses. Digamos, en el tiempo de riego, digamos, dependiendo de la necesidad de emisores, los goteros a metros quiere decir la distancia, digamos, entre cada árbol. Y la líneas a metro quiere decir la distancia, digamos, entre cada como surco, de la naranja. Esto quiere decir, digamos, la densidad, digamos, de siembra. Esto nos da que necesitamos una densidad de emisores de 400. Aquí vamos a sacar la precipitación del sistema, que nos da que en el caudal, más o menos se necesita litros por hora de 4. La precipitación del sistema nos da 0,16 mililitros por hora. Básicamente el tiempo de riego, ya acá al realizar esta operación que vemos acá, nos va a dar, digamos, el tiempo de riego, que es la evapotranspiración del cultivo, dividido la precipitación del sistema por la eficiencia, que es del 90%, nos va a dar finalmente un tiempo de riego de horas por mes. La dosis bruta, acá, digamos, de acuerdo a vamos a tomar varios, de acuerdo a la evapotranspiración de mililitros por mes, también la precipitación en mililitros y el coeficiente depende muchas veces, si es, digamos, mayor de 75, es 0,8 por la precipitación menos 25, pero si son menores de 75, es 0,6 por la precipitación menos 10. Eso es, digamos, lo que nos va a dar acá la precipitación efectiva al realizar esa operación, con una eficiencia del 90%. Acá, digamos, los valores que nos dieron negativos son los meses en que no se deben hacer el riego, y los valores que tenemos positivos son los meses en que se deben hacer el riego, ¿sí? Vamos acá, también podemos, que con este mismo dato se puede sacar el balance hídrico, que nos da en qué meses se debe hacer el riego y en qué meses no. Básicamente, digamos, mínimo se debe tener en la finca un reservorio de 927, como podemos ver acá en el mes de julio, que es donde menos precipitaciones hay, entonces se debe tener un reservorio de 927 metros cúbicos, digamos, mensualmente. Y, digamos, se debe regar para una hectárea al año para la naranja, se debe gastar 1.498 metros cúbicos. En conclusión, conocer la evapotranspiración, la precipitación y la temperatura es fundamental a la hora de realizar un plan de riego, ya que nos permite como base y ahí sí comenzar a realizar los diferentes cálculos para determinar la cantidad de metros cúbicos mensuales o semanales. Además, conocer el manejo y la implementación del sistema de riego es adecuado con el fin de que, primero, no se desperdicie agua y, segundo, logramos evitar problemas fitosanitarios dentro del cultivo. Es fundamental conocer las características físico-químicas del recurso hídrico para asimismo conocer qué tan puro es el agua, qué tanta la turbidez que tiene, cuáles son los niveles de los sólidos disueltos, cuáles pues todo este tipo de factores como es pH que influyen pues en las propiedades como tal del agua, y asimismo pues podemos conocer para qué tipo de uso agrícola se le puede tomar en cuenta. Compañero John. Ya, perdón. En el suelo arenoso franco presenta buenas condiciones para el cultivo, con requerimientos de buen drenaje y aireación.
No obstante la baja retención de la humedad, esto sugiere la necesidad de una gestión eficiente de riego, así evitando el déficit hídrico, donde se recomienda monitorear la humedad del suelo y aplicar técnicas como el riego por goteo o el uso de materia orgánica, así mejorando la capacidad de retención de agua y la disponibilidad de nutrientes. Es muy importante saber la temperatura en la que se encuentra el cultivo para asimismo determinar qué cantidad de agua requiere implementar un sistema de riego adecuado de acuerdo a la zona, tipo de suelo, tipo de tierra y economía del agricultor. En la cantidad, en donde el tipo de suelo y cantidad de luz solar son muy importante saberlas para determinar mucho mejor qué cantidad requiere la planta de agua. Estas fueron las referencias bibliográficas que utilizamos. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias. Gracias.